Ok, mis hermanos. Solo para tener el hilo de pensamiento, hemos estado hablando primero de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? Decíamos que es el derecho y el poder que Dios tiene de decir voy a hacer esto y Él lo puede hacer. Es su poder, es su derecho. De la soberanía se desprende la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es el plan de Dios desplegándose. Si Dios dice voy a hacer algo, ese es su derecho soberano, quiero hacer esto, lo voy a hacer. La providencia es el plan de Dios que va desplegándose poco a poco. Luego veíamos que la providencia tiene un propósito y el propósito es la gloria de Dios. Todo se está moviendo hacia que Dios sea glorificado. Después analizábamos cómo la creación, los desastres naturales, macros, micros, nada se ha salido del control divino. Luego, hace 2 semanas, hablábamos de cómo la existencia de Satanás es real, los demonios existen y que estábamos o decíamos que estamos en medio de una guerra espiritual. Por lo tanto, debemos de estar siempre atentos, siempre alerta, pero sabiendo que estamos del lado del victorioso que es nuestro Señor. Amén. Ahora quiero que vayamos un poquito más específico con el tema de la guerra espiritual, porque me parece bastante interesante e importante que podamos discernir un poquito mejor esto. Para eso quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Pasen, hermanos. Pasen. Aquí hay lugares. 2 capítulo 2, verso 11. En el contexto de este capítulo, Pablo está hablando de la restauración de un hermano que había cometido pecado. Eso se ve más en la primera carta. Pero al llegar a la segunda carta, parece ser que la iglesia eh, había hecho a un lado a este hermano. Entonces Pablo empieza a decir, oigan, si ya Dios perdonó, si ya Dios restauró, ustedes como iglesia ayuden a restaurar al hermano y bueno, ahí está el proceso. Pero luego, al llegar esto a este versículo, Pablo va a mencionar algo interesante. La razón que Pablo está poniendo para que como iglesia estemos alerta es que Satanás, ¿qué cosa? No se aproveche de nosotros. Ahora, en la Biblia de las Américas dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos. Ok, quiero que pienses esto. Pablo está diciendo, estén alerta, chequen estas cosas con el propósito, con... ¿Me ayudan allá, porfa? Hermano Elisiur o alguien que me ayude allá a abrir, porfa. Gracias. ¿Me ayudan, porfa? Creo que hay lugares por acá. ¿Sí? ¿O dónde? Por acá hay lugares, hermanos. Pasen, pasen, pasen. Ahí sí. Eso, gracias. Para más fácil. Pasen, hermano. Gracias. Gracias. Bueno, quiero que vean esto, hermanos. Pablo está diciendo, oigan, tengan cuidado con esto para que Satanás, ¿qué cosa? No tome ventaja. Y la NTV, como vimos, dice que no se aproveche de nosotros. Luego, ¿me ayudan allá, porfa? Que quede mejor la puerta abierta, hermanos. Está ganando ventaja. Hermanos, alguien que me regale un vaso con agua, por favor. Vamos a ver dónde da la garganta, hermano. Pasen, hermanos, por favor.
¿Me ayudan ahí? Ahí, por favor, si hay espacio ahí, sí. Ok. Pasen, aquí hay lugares, miren, de este lado. Pasen, bienvenidos. Gracias, hermano. Te agradezco. Pasen, pasen, hermano. Bienvenidos. Ok. Pero luego aquí Pablo dice que nosotros, dice, no ignoramos, dice, ¿verdad? ¿Qué cosa? Sus planes. Ahora la NTV dice, ya conocemos, ¿qué dice? Pues miren lo que Pablo está diciendo. Oigan, tengan cuidado de que Satanás no se aproveche de ustedes. Ahora, ¿alguien se ha querido aprovechar de ustedes? ¿Lo ha logrado? Yo creo que alguna vez alguien, ¿no? Nos ha, como dicen, llevado al baile. ¿Ya? ¿Ustedes se han aprovechado de alguien? Mira, te vendo este celular, mira, está nuevo, dice. ¿No? Entonces, según aquí, lo que está diciendo Pablo es que la forma en que, ojo, Satanás no se aproveche de nosotros es que nosotros conocemos la estrategia de Satanás, ¿verdad? Entonces, si yo conozco cómo una persona se quiere aprovechar de mí, ya sería muy tonto de mi parte si se aprovecha de mí. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le hacemos para que Satanás no se aproveche de nosotros, no gane ventaja en nosotros? ¿Cómo le hacemos? Ahí está la pantalla. ¿Cómo le hacemos para que Satanás no se aproveche de nosotros? Me abren un espacio ahí, por favor, para los hermanos que están llegando. Bienvenidos, hermanos, adelante. Pasen. Abren los espacios ahí, por favor, para... Extrañaba estar en casa, hermano. Extrañaba estar aquí. Pasen, hermanos, bienvenidos. Qué gusto poder recibirles. Adelante. Nada más cuidado con esa silla, creo que está así de... Ahí está, ahí para la hermana. Ahí. Entonces, la forma en que podemos lograr que Satanás no se aproveche de nosotros, no gane ventaja, es conociendo sus, ¿qué dice? Maquinaciones. Vaya, es como estamos en una guerra espiritual, voy a tener ventaja en la medida que yo conozca al enemigo, ¿verdad? O sea, si yo sé cómo me va a atacar, yo voy a saber cómo poder defenderme. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, Pablo acá está dando por hecho que ya conocemos las maquinaciones malignas. Y eso es lo que yo quiero que veamos esta mañana. Quiero que veamos algunas estrategias que Satanás hace para que nosotros no las ignoremos y entonces cuidemos nuestra mente, nuestro corazón de las maquinaciones satánicas.
Entonces, eso es lo que quiero hacer esta mañana. Vamos a ver si podemos ver todas. Empecemos con la lectura general de nuestro mundo. Juan 12:31. Vamos a ir un poquito rápido por temas del tiempo. Juan 12:31. Busquen en sus Biblias. Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora, ¿qué dice? El príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. Quédate con esa frase, el príncipe de este mundo. Ahora segunda de Corintios dice, en los cuales, ¿qué dice? Ok. Según la escritura, voy a ponerlo así, hay un Dios con D minúscula en este mundo. Hay un príncipe de este mundo y es Satanás. Cuando empezamos a ver la historia del mundo, la historia aún de lo que hay alrededor de nosotros, desde una perspectiva de quienes gobiernan este mundo, y empezamos a ver a presidentes, gobernadores que han asesinado a miles de personas en sus propios países, gobiernos que aprueban leyes que van en contra de valores bíblicos, debemos recordar algo. El Dios de este mundo está gobernando. Y cuando vemos un presidente, un gobernador que manda asesinar a su propia gente, que pone leyes que van en contra de la Biblia, en contra de Dios, lo único que estamos viendo es el despliegue precisamente del Dios de este mundo. Ahora, cuidado aquí porque la estrategia de Satanás funciona de esta manera. A ver, ¿dónde está Dios cuando el gobierno está haciendo todo esto en contra de Dios? Y como cristianos, al no saber cómo responder, simple y sencillamente pensamos que Dios no tiene el control. Pero no es así. Tú conoces Daniel 2:21, que Dios quita reyes y pone reyes. Él podría destituir en cualquier momento a cualquier tirano que se sienta en un gobierno. Él lo pudo haber hecho a lo largo de la historia. Dice Daniel 4:17, el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de Dios y la que existen por Dios son constituidas. Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde lo place. Por eso, hermanos, hermanas, cuando veamos tiranos que están gobernando los países o nuestros propios gobiernos, como cristianos debemos saber leer lo que está pasando, debemos ser lectores de nuestro tiempo, debemos de ver las cosas desde el lente bíblico, lo que está pasando aún con gobiernos que han dado la espalda a Dios, es la providencia de Dios actuando. En gobiernos tiranos, en gobiernos que se vuelven antibíblicos desde sus leyes, es cuando más la iglesia se ha movido a la oración. Rápido. Después del libro de los Hechos vamos a encontrar 300 años de persecución. Aparece Constantino. Constantino dice la historia que se hace cristiano. Todavía sigue el debate si sí o si no. De hecho, ahí va a aparecer el credo de Nicea. Lo que hace Constantino es manda traer a todos los obispos, todos los pastores, vamos a decir, y los lleva a una reunión. Dice los historiadores que pastores, algunos llegaban sin un brazo, sin un ojo, sin una pierna, porque habían sido el año anterior perseguidos y hoy estaban siendo tratados como reyes. Empieza el tiempo donde el gobierno se hace cristiano y le da el poder a los cristianos, a los pastores, y comienza un tiempo de frialdad espiritual. El cristianismo avanzó más en la persecución cuando el gobierno estaba en contra de ellos que teniendo a los gobiernos de su lado. Cuando veamos a un gobierno tirano, no pensemos, Dios ya perdió el control. No, eso es la estrategia de Satanás.
hacernos pensar que Dios no tiene el control. Pero lo que hay por debajo de eso es lo que Dios está buscando, es que su pueblo nos movamos a la oración, nos movamos a la evangelización. Justo eso lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos gobernantes que no querían nada de Cristo, que estaban matando a los cristianos. Y en el libro de los Hechos vemos la expansión del cristianismo. Entonces el hecho que tengamos reyes tiranos, que haya existido un Stalin, un Hitler o el reino que tú quieras, y que querramos nosotros leerlo desde una perspectiva terrenal y decir, ¿dónde estuvo Dios cuando asesinaron a millones de judíos? Dios seguía reinando como ha reinado en toda la historia. La estrategia de Satanás es hacernos pensar que Dios no tiene el control de los gobiernos. La Biblia es clara. Dios pone al que quiere y puede quitar al que quiere en cualquier momento. Jamás, iglesia, jamás pongas tu esperanza en un político. Jamás pienses que el próximo político entonces sí va a traer un buen tiempo. No, el único que va a traer el mejor tiempo y va a ser hasta que Él reine es Cristo Jesús. La segunda estrategia que está conectada con esta es precisamente la persecución. Mira 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Vivir piadosamente en Cristo no es otra cosa que vivir el Evangelio. Jamás en la Biblia la persecución es vista como un juicio. La Biblia siempre ve a la persecución como una promesa. Satanás quiere hacernos pensar que si el enemigo te está persiguiendo, si los problemas se levantan en tu vida, es porque Dios te ha abandonado. Mentira. Hermanos, en la medida que tú te comprometas con Dios, van a venir más problemas. Pero es justo ahí donde el enemigo te quiere hacer pensar. Esta es la estrategia, esta es la maquinación de Satanás. ¿Ya viste? Cuando no orabas te iba mejor. Cuando no leías tu Biblia, mira. Cuando no ofrendabas te alcanzaba. Pero cuando te comprometiste, vinieron problemas en casa, en matrimonio, con hijos, en trabajo. Vinieron un montón de cosas. Y la estrategia de Satanás es, antes estabas mejor. Y cuando yo no entiendo la maquinación, la estrategia del enemigo, caigo en las mentiras y decir, es cierto. Cuando yo no estaba comprometido, me iba bien, todo estaba bien. No, hermanos. Algunos todavía están heridos por cómo les fue en el pasado en algún ministerio y ahí Satanás los tiene estancados sin poder levantarse. Porque la maquinación ha funcionado con ellos cuando les dijo, mira, entre más te comprometiste, más problemas vinieron, más te criticaron, mejor ya no te comprometas. Y hay quienes ahí están estancados sin comprometerse con Dios, pensando que cuando me comprometí, híjole, me fue como en feria. Esa es la maquinación de Satanás, que tú no te comprometas. En la medida que te comprometes, ¿qué crees? Te van a criticar. Te van a aventar piedras. Pero es bíblico que pase eso. No esperes flores cuando a Jesús lo crucificaron. Es más, si Dios quiere que seas perseguido, lo vas a hacer. Y si no, no lo vas a hacer. Tu llamado no es esquivar algo que está escrito. Tu llamado y mi llamado es obedecer a Dios. Sí, Dios permite que los gobiernos, religiones, familias sean usados por Satanás y persigan, asesinen, encarcelen a nuestros hermanos. Pero recordemos dos verdades. Deuteronomio 32:39, mira qué dice. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice? ¿Yo hago qué?
¿Sabes cuándo te vas a morir? Cuando Dios quiera, no cuando Satanás quiera. Se puede levantar medio infierno contra ti, pero si Dios no quiere, no le tengas miedo. Entrémosle al compromiso con Dios. No te va a pasar nada que Dios no quiera que te pase. Te va a pasar todo lo que Dios quiere que te pase. Y si Dios quiere que te mueras, ¿por qué le tenemos miedo a esto? Nos encantan las palabras de Job. Ah, sí, híjole. Ya no logré comprar esa televisión para el mundial, pero bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Híjole, me la quitó Electra porque no la pude pagar. Hermanos, el cristianismo es algo serio. A una hermana de Pakistán, 22 años, su madre, por ser cristianas las dos, el dueño de la fábrica de ladrillos donde ellas trabajan, ganando $1 al día. Ellas se escaparon un domingo para ir al culto. Cuando regresaron, el jefe de esa ladrillera lo supo. Agarran a la mamá a escondidas, la meten a un cuarto, la violan unos hombres, la cortan en pedazos y la meten al horno de ladrillos. Llegan con la muchacha de 24 años, con la hermana, y le dicen, esto le pasó a tu mamá. Ella está destrozada. Un hombre de 72 años la agarra, la viola y le dice, cásate conmigo. Se pudo rescatar a esta muchacha de 20 y tantos años, 24 años, pagando como $1,100. Y con todo el dolor de lo que ha pasado, ella no ha negado su fe. Ella sigue creyendo que Cristo tiene el control. Entonces no vengamos con Jehová dio, Jehová quitó, solo porque no tengo el celular que quiero. Satanás puede hacernos pensar que en tu peor momento Dios no está. ¿Me explico? Y entonces lo que Satanás quiere es, híjole, estoy comprometido con Dios, se me levantó un montón de problemas, dejo el ministerio, dejo mi compromiso con Dios para resolver mis problemas y pum, te enfriaste. Te alejaste. Y ahí estamos trabados, algunos llevamos años estancados. ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vamos a iniciar? ¿Cuándo vas a iniciar ese ministerio que ya Dios te dio? ¿Cuándo vamos a empezar? Es que primero que tengo que resolver estas 20 cosas. Esa es la estrategia de Satanás. Entreteniéndote ahí para que estemos trabados. Hey, mi Dios es poderoso para que mientras yo le obedezca, Él me pueda ayudar con mis 20 problemas. Y si se levantan más, que se levanten. Al final, yo estoy en las manos de Dios. ¿Pero ven la estrategia de Satanás? Quiere atemorizarnos, porque una persona llena de miedo se paraliza. Cuando el miedo me invade, no sé qué hacer. Estoy detenido. Y Satanás es su estrategia, llenarnos de miedo. Pero es que si te comprometes con él, vas a perder amigos, vas a perder esto, vas a perder aquello. Ah, cierto. Y entonces la estrategia de Satanás se cumple.
llenarnos de miedo. Y cristianos atemorizados somos cristianos detenidos. Entonces la pregunta es, ¿estás cumpliendo el llamado de Dios o estás envuelto en la estrategia de Satanás que te tiene lleno de miedo y diciendo, es que hasta que pase esto entonces voy a empezar? ¿Cuánto tiempo llevamos así? Entonces, una estrategia de Satanás es hacernos ver a los gobiernos las decisiones que toman y hacernos pensar que Dios no está. No, cuando veamos que nuestros gobiernos más le dan la espalda a Dios, pongámonos a orar más. Oremos por ellos. Oremos por nuestras autoridades. Están haciendo lo que están haciendo porque no tienen a Cristo. Oremos por ellos. Cuando llegue la persecución, solamente se está cumpliendo lo que Dios dijo. A ver, Apocalipsis 2:10, ¿me ayudas? No temas lo que estás por sufrir. Este es Dios diciéndole a una iglesia, ¿te acuerdas? Yo te digo que el diablo, ¿qué dice? Mira lo que Dios está diciendo. El diablo echará a algunos de ustedes. Imagínate que Dios nos dijera esta mañana, Iglesia Reformada 242, no teman por lo que está por sufrir. El diablo va a agarrar a algunos de ustedes y los va a meter a la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Esto le dijeron a una iglesia. Dice, para que sean y tendrán solo por 10 días. ¿Aguantamos 10 días? Un rato, ya no queremos llegar al culto. Pero usted fiel hasta la muerte, ¿y qué dice Dios? Pero este es un recordatorio. ¿Quién tiene el control? ¿El diablo o Dios? Ok, dos estrategias. A través de los gobiernos, Satanás quiere que pensamos que Dios no tiene el control. A través de la persecución, Satanás quiere hacernos pensar que si te persiguen, si llegan más problemas porque estás comprometido con Dios, Dios se olvidó de ti. Mentira. Esa es la estrategia. Él es el padre de mentiras. ¿Va? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora vayamos a una un poquito más compleja. Las enfermedades. ¿Cuál es el propósito de las enfermedades? Y es aquí donde me quiero detener un poquito más. Vayamos a ver dos casos en la escritura. Lucas 13:16. Esta es la mujer que había estado enferma y entonces dice, estas son palabras de Jesús, y esta, por la mujer que está enferma, que es hija de Abraham, ¿qué dice Jesús? Esta mujer que ha estado enferma, ¿cuál es la lectura que Jesús da sobre esta enfermedad? ¿Qué dice? Yo creo que esta mujer se pudo haber cantado esa alabanza que dice, te arrebato mi salud, o cómo era. Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. Hechos 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo ¿qué cosa? Bien. ¿Y qué cosa? Sanando a quienes. Quiero que por favor seamos sabios en esto. Dios es soberano y en su soberanía va a permitir, y ahorita vamos a verlo,
que Satanás se meta con nuestros cuerpos. Ahora, ante cualquier enfermedad, nuestro llamado es orar por sanidad, porque como cristianos debemos creer siempre que Dios puede sanarnos, ¿verdad? ¿Puede sanarnos Dios cualquier enfermedad? Sí. No importa el diagnóstico. Dios es poderoso para sanarnos. Pero también debemos de ser sabios. Si Dios no quiere que sanemos, no vamos a sanar. Una de las razones de las enfermedades es recordarnos que este mundo no es nuestra casa. Por eso, como cristianos, ante las enfermedades, y si un familiar o nosotros fallecemos a causa de una enfermedad, la lectura no debe ser perdimos la batalla. Ganamos. Porque Jesús dice, bueno, la Biblia dice con Pablo, morir. ¿Qué va a usar Dios para llevarnos con Él? Dentro de un montón de cosas pueden estar las enfermedades. Claro, si hay alguien enfermo entre nosotros, dice la Escritura, oremos. Dios puede sanar, claro que Dios puede sanar. Pero también debemos ser conscientes que si en su soberanía Dios quiere que pasemos los procesos que hayan que pasar, los vamos a pasar. Y si al final usará esa enfermedad como el instrumento para llevarnos con Él, Él lo va a usar. Eso debemos estar conscientes. ¿Por qué? Antes de entrar a un punto importante. Porque como cristianos entramos en la comparativa cuando mi familiar no sanó y en el mismo hospital, en la cama de al lado, con un diagnóstico igual o peor al de mi familiar, resulta que sí sanó. Y todavía vienen y te dicen, gracias a la Virgencita de Guadalupe, gracias a San Caralampio, a San Agustín. ¿Cómo te sientes tú? Frustrado. Volteas al cielo. Señor. Y como somos muy buenos para llevar cuentas de lo que hacemos por Dios, Señor, si yo te he servido, cuando puedo, pues, pero te he servido. Si yo he dado, si mira, cuando he salido aquí de afuera del seguro a comprar torta, le compro a otros. ¿Por qué? Y el dardo del enemigo llega y a algunos les empieza a decir, porque Dios se olvidó de ti. Porque Dios no te ama. Porque Dios no está contigo. Porque tienes un pecado. Es más, por tu culpa es que tu familiar está así. ¿Ven la estrategia? Y en lugar de yo levantarme con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra, y entender que no importa lo que pase, pueden sanar todos los enfermos del hospital y aún así mi enfermo no vaya a sanar,
Dios no ha perdido el control. Él sigue siendo bueno y Él me ama en Cristo Jesús. A esto súmale, la estrategia de Satanás no solo viene en dardos a nuestra mente. Tristemente, la estrategia de Satanás también se da a veces desde los púlpitos de las iglesias, haciéndonos pensar o haciéndonos una teología antibíblica con textos bíblicos. Para esto, déjame ponerte un ejemplo. Vayamos a Mateo capítulo 7, versos 7 al 10. Este es un texto bastante clásico y conocido cuando hay necesidades. Dice el versículo 7. ¿Estamos ahí? Pidan, busquen, llamen. Entonces, según este versículo, ¿qué debemos de hacer? Buscar y llamar o tocar. Y cuando cumplamos eso, ¿qué va a pasar? Se nos va a dar, hallaremos el 7. Y se nos abrirá. ¿Está bonito este versículo? Da como hasta para hacer un sticker y ponerlo ahí, ¿no? Está hasta para usarlo. ¿Dónde lo pueden usar este? ¿Afuera de un hospital? ¿Al que está pasando la necesidad? Porque aquí la carga de culpa sobre quién va a recaer. Dios no te ha dado, ¿por qué? No pides. Y dices, pero si ya pedí. Según Santiago va a decirnos, pides mal. Pero según el predicador de prosperidad, te falta fe. Y bueno, para que Dios te abra, para que Dios te dé, no puedes presentarte con Dios con las manos vacías. ¿Ah? Tienes que llevar una ofrenda. No va a andar llevando esa ofrenda que suene. Llévate una ofrenda de esas que... Porque del tamaño de tu semilla será. Y uno sin Biblia y con una gran necesidad, ¿dónde te transfiero? Y ahora ya todos los pastores, pues ya, mira, aquí está el QR, dicen. ¿Será que esto viene de Dios? Pero ahí está el texto, güey. Versículo 8, veamos. Porque todo el que pide, ¿qué? Y el que busca, y el que llama. Entonces, pero si yo ando pataleando esta puerta y no se me abre, ¿qué va a decir el predicador o el pastor? Es que te falta fe, te falta la semilla, te falta... Verso 9. Miren ahora Jesús va a poner este paralelismo, esta idea paralela. Y entonces ahora dice Jesús, a ver, ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Será que hay alguien así? Que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Verso 10. O si le pide ¿qué? Un pescado, ¿le dará una serpiente? Dice, ¿hay alguien entre ustedes que hace eso? La respuesta lógica es, no. Verso 11. Pues si ustedes, siendo que, ¿cómo somos?
Lo está diciendo Jesús. ¿Cómo somos? Si aún nosotros siendo malos, ¿qué dice? Sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas, buenos regalos. ¿A quién dice? Nuestro hijo. ¿Así hace otra gente? No tanto, pero a nuestros hijos. ¿Ah? Ahora vean hacia dónde nos apunta Jesús. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará qué? Ok. Veamos esta lógica aquí entonces. Según estos versículos o estas palabras de Jesús, si pedimos se nos da, ¿verdad? Si tocamos se nos abre. Si buscamos, hallamos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Luego la comparativa. Hey, ningún papá le daría una piedra si su hijo le pide pan o le daba una serpiente si le pide un pescado. Ok. Entonces, según este versículo, si yo le pido a Dios pan, ¿me dará una piedra? Vean pues el principio de aquí. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, no le estaríamos dando algo malo a nuestros hijos. Si me pide pan, no le voy a dar una piedra. Si me pide pescado, no le voy a dar una serpiente. Si le pedimos a Dios pan, ¿Él nos daría una piedra? Si le pedimos a Dios pescado, ¿Él nos daría una serpiente? La respuesta es, hermanos, ¿por qué dudan? ¿Qué a poco consideran que Dios sea tan malo? Si le pedimos pan, ¿Él nos daría una piedra? Si le pedimos pescado, ¿Él nos daría una serpiente? No, ni nosotros hacemos eso. Ahora resulta que somos más buenos que Dios. Según este pasaje, la respuesta es no. Ok. Si nosotros le pedimos a Dios pan, no nos daría piedras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué nos daría? Hermanos, pongamos el ejemplo del pescado. Si le pedimos a Dios pescado, ¿nos daría una serpiente? ¿Nos daría pescado? Un atún ahí, sellado al mojo de ajo. Entonces, si le pido pan, ¿me va a dar pan? Eso no dice el texto. El texto dice que nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas. Y eso lo cambia todo. Dios no es malo para que si yo le pido pan me dé una piedra. Él me va a dar una cosa buena. Aquí es donde entra la estrategia de Satanás. Tergiversando la palabra, hacernos pensar que si le pido pan, Dios entonces está obligado a darme pan. Que si le pido pescado, Dios está obligado a darme pescado. Porque Él es un Dios bueno, un Padre bueno. Esta es la tergiversación de este pasaje
que nos hace pensar que Dios está obligado a darme lo que yo quiero. Pero eso no dice el pasaje. Voy a ponértelo en un ejemplo. Piensa en una persona, en un creyente que está enfermo. La oración, por lógica, sería pedir por sanidad, ¿verdad? Pero el principio se aplica a cualquier cosa. Está pidiendo por un ascenso en el trabajo, está pidiendo por comprar esto, está pidiendo por aquello, está pidiendo por algo específico. Pero pongamos el tema de la enfermedad y está pidiendo por sanidad. Según el principio bíblico y la promesa bíblica, el pan o el pescado sería la sanidad. ¿Me explico? O sea, yo estoy pidiendo, yo estoy enfermo, Señor, sáname, o mi familiar está enfermo, Señor, por favor, sánalo. Eso es como estar diciendo, Señor, dame pan, dame algo que yo quiero. Quiero que mi familiar esté sano, quiero yo estar sano. Según yo, lo que necesito es eso. ¿Me explico? Ok. Según el pasaje, nuestro Padre Celestial va a darnos ¿qué cosa? Cosas buenas. La frustración llega y Satanás se aprovecha de nuestra frustración cuando lo que recibimos no es lo que estamos esperando. Y Satanás llega y te dice, ya viste, Dios es malo. Si Dios te pudo sanar y aún así no quiere sanarte, es porque es malo. Pero el texto no dice que Él sea malo, el texto dice que Él me da cosas buenas porque Él es bueno. El asunto es que en el momento que yo recibo algo de parte de Dios que no es lo que yo estaba esperando, ya sé, yo le pido pan, Él no me va a dar una piedra, pero posiblemente para su propósito, que en el momento no lo veo, Él no me va a dar pan, Él me va a dar algo diferente que está dentro de la categoría, según en la Biblia, de cosas buenas. Pero mi frustración llega cuando lo que pedí no lo recibí. Recibí tal vez un no. En la teología bíblica, en el concepto bíblico, el no de Dios entraría en el concepto de cosas buenas. Satanás te hace pensar, esa es su estrategia. Ya viste, te dijo que no. Tanto que lo querías, tanto que le sirves. Y él te dijo que no, es porque no te ama. No, la Biblia me dice que aún el no de Dios, el mantenerme como estoy, el que todavía mi familiar está enfermo, entra en la categoría de cosas buenas. ¿Lo entiendo? No lo entiendo. No tengo una explicación lógica, teológica para explicar que mi familiar que está sufriendo o yo que estoy sufriendo o este no que tanto no quería recibir sea cosa buena. Pero ¿quién es más sabio, tú o Dios? Nuestros ojos nos engañan, nuestra humanidad es débil. Por eso Satanás viene y se aprovecha de nosotros haciéndonos pensar, ya viste, ¿dónde está tu Dios? Yo te puedo dar lo que quieres. Yo tengo una salida fácil para conseguir lo que quieres. ¿Quieres lograr eso? Conozco un abogado corrupto. ¿Quieres conseguir ese trabajo? Conozco a alguien que cuando le des dinero te lo va a conseguir. ¿Quieres esto? Yo te lo consigo, dice Satanás. ¿Y nosotros por dónde nos vamos muchas veces? Es difícil esperar en Dios. Es difícil aceptar un no de Dios. Pero es ahí donde Satanás se levanta con su estrategia diciéndote, ¿dónde está tu Dios? Mira, otros ya tienen más trabajo que tú. Mira otros cómo les está yendo bien. Mira otros sus familias. Mira otros, mira otros, mira otros, mira otros. Porque lo que Satanás quiere es ya no mires a Jesús. Y muchos nos volvemos cristianos caminando en la voluntad de Satanás, haciendo cosas corruptas. Pensando que voy a conseguir ese pan a como dé lugar. Yo le pedí pan a Dios, Dios no me dio pan, lo voy a conseguir como dé lugar.
¿Ven la estrategia de Satanás? Logró que nosotros dejemos de confiar en Dios y confiáramos en nosotros mismos, que ese fue el engaño de Satanás en el jardín del Edén. Serás igual que Dios. La estrategia de Satanás es torcer versículos como estos, hacernos creer que Dios no está con nosotros, que no nos oye, que por eso no somos sanados. Y es aquí donde entra hasta el perverso evangelio de la prosperidad, donde te dice que si das dinero, entonces Dios te va a responder. Dios te va a dar el pan, el pescado. Pero no, hermanos. Lo que promete Dios es darnos cosas buenas, aunque no lo entendamos en el momento. Ve conmigo. Quiero ir cerrando esto. Ve conmigo a Job, capítulo 2. Caminemos tantito desde el verso 1. Conoce la historia, pero nada más para tener el contexto. Verso 1, Job 2:1. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. 2. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y de andar por ella. 3. El Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre ¿qué? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será que Dios tiene ese currículum de nosotros? O sea, que si Satanás preguntara, hey, pásame ahí la ficha técnica de, ¿eso diría Dios de nosotros? La teología de los amigos de Job era, a la gente que hace cosas buenas, le pasan cosas buenas. Esa era la teología de los amigos de Job. Esa es una teología mundana. Porque entonces Job sería el libro del hombre más feliz de esta tierra. Porque ¿cómo era el hombre? Intachable, recto, temeroso de Dios y mira lo que le viene a continuación. Él todavía conserva ¿qué? A pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Satanás respondió al Señor, mira, piel por piel. Todo lo que, dice sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. 5. Sin embargo, extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, verás si no te maldicen tu misma cara. Satanás diciéndole a Dios, hey, mételo en una enfermedad. Vamos a ver ahí cómo va a ser. Porque muchos nuestro lenguaje es, hey, ¿cómo vas? Sin chamba, pero tengo salud. No tenemos, pero por lo menos tenemos. Y no sé tú, pero desde mi perspectiva creo que después de la salvación, la segunda bendición más importante es salud. Porque con salud, por lo menos si no hay chamba, algo podemos buscar, pero sin chamba, sin paga y enfermos. ¿Verdad? Entonces ahora viene hacia el cuerpo, hacia la salud. Verso 6. Y el Señor dijo a Satanás, Él está en tus manos. Pero, ¿Job sabe de esta conversación? Job está llorando la muerte de sus hijos. Allá en el cielo está viendo esta conversación. Y ahora entonces, allá salió un permiso de Dios para que Satanás, ¿qué dice? Dale, Satanás, solo no me lo mates. Ese es el permiso, ¿va? Dale, solo no lo mates. Hubiera sido mejor que... ¿Qué permisos estarán saliendo en el cielo para nosotros, hermano? Verso 7. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Hirió a Job con qué? ¿Desde dónde? 8. Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. 9.
Entonces su mujer le dijo, vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Qué le dijo su mujer? Este es uno de los textos más complejos en la Biblia. En mi clase de Antiguo Testamento analizábamos Job y se dice que es complicado que en un pasaje se use las letras maldecir y Dios unidas, pero parece que la fuerza de las palabras de esta mujer iban por eso. Vean lo que esta esposa le está diciendo a él. ¿Cómo es posible que a pesar de todo lo que hemos perdido, es como si alguien dijera, sigues siendo cristiano, sigues manteniendo tu fe? Maldice a Dios, sí, muérete. Nuevamente, Job ahora ha perdido casi todo y por así decirlo le quedan dos cosas. Le queda su vida y ¿qué le queda más? Su mujer. Chavos, oren por una buena mujer cristiana, hermano. Bueno, y también se aplica aquí al revés. Hay buenas mujeres y luego los hombres son. Vean la respuesta de Job en el verso 10. ¿Hablas? Dice. Hablas como cualquier mujer necia. Como diciéndole, mira, hablas como que si no fueras cristiana. Y luego, mira la pregunta, esta es su teología de Job. ¿Aceptaremos que dice el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? ¿Qué nos está mostrando Job en su teología aquí? Él está mostrando un entendimiento bíblico de la soberanía de Dios. Él no está entrando a buscar respuestas de por qué a mí, si yo era intachable, si yo esto, si yo iba al culto, si yo daba mi ofrenda, si... Él no está entrando a buscar respuestas. Él ya tiene una respuesta. Y su respuesta es, aún esto viene de Dios. Esto es una teología a primera vista compleja. Pero veamos cómo el escritor del libro va a ayudarnos a entender esto. Vayámonos a Job 42:11. Vean esto, hermanos. Entonces, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, ¿qué dice? Lo vinieron a visitar, ¿no? Ahora sí. Y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo mal que Satanás levantó contra él. ¿Así dice? Mira, el escritor del libro de Job nos ayuda a hacer una teología correcta sobre el sufrimiento. Porque dice, lo consolaron por todo el mal que el Señor. ¿Quién hirió a Job? Satanás. ¿Quién provocó las llagas en Job? ¿Enmarcaríamos eso en el concepto de cosas buenas? No. No le vamos a encontrar por dónde eso sea una cosa buena. Pero desde la perspectiva soberana de Dios, porque nuevamente, algunos de ustedes saben el tema que tiene Sofía con el tema de su cerebro. De las cosas que nos recomiendan los terapeutas es el tema de no puede ver el celular o la tableta por mucho tiempo y sobre todo no puede ver ciertas cosas específicas por el tema de su cerebro.
Y de repente está la tableta o está el celular y cuando decimos ya, te la vamos a quitar, la Sofía no llega y me abraza y me dice, ay papá, ¿qué creen que hace mi hija? Me hace un berrinche. Sofía va a cumplir 2 años. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le hago para decirle, Sofía, déjame explicarte que por el tema de tu cerebrito, esto es malo para ti? Es más, vamos a ver un tutorial de 2 horas de cómo funciona el cerebro. ¿Qué va a hacer Sofía? ¿Va a seguir llorando? ¿Lo entiende? Yo tengo la esperanza que si Dios me la da por muchos años, va a llegar un día cuando ella lo entienda y me diga, papá, gracias. Pero ahí no lo entiende. ¿Me explico? Hay cosas que pasan en nosotros que no se trata de entenderlo. Te vas a frustrar más buscando respuestas. Porque Dios, aunque quisiera descender a ti y explicarte a detalle, no lo vamos a entender. Pero el escritor de Job nos ayuda a recordarle a nuestra alma que lo bueno y aún lo malo para nuestros ojos, para nuestro pobre entendimiento, está en la categoría de cosas buenas. Piper dice, no es pecado tratar a Dios como la causa final de las llagas con las que Satanás golpeó a Job. Satanás es real y está lleno de odio, pero Satanás no es soberano sobre la enfermedad. Dios tiene el control. Satanás no lo tiene. Me encontré con una carta que John Piper recibe precisamente después de que su mamá falleció. Y esta carta se la escribe un papá de 27 años y quisiera compartírtela nada más brevemente. Dice, mi esposa y yo preparábamos el vehículo para ir a nuestro primer ultrasonido. Ese día recibiríamos la noticia si era un niño o una niña, lo que esperaríamos, y el plan era que después con la noticia íbamos a ir por unos licuados y celebraríamos esta bendición. Estábamos en la consulta y vimos como la alegre conversación con el médico comenzó a tensionarse. De repente el médico, su mirada cambió y comenzó una mirada concentrada y silenciosa hacia su pantalla. Empezamos a preguntarnos con mi esposa, ¿por qué se quedó el médico mirando algo en la pantalla? El médico dijo, ahorita regreso, se salió y luego volvió a entrar y nos dijo que el ultrasonido era bastante concluyente. Era una niña, pero el diagnóstico marcaba que venía con una espina bífida, tenía la posibilidad de trastornos genéticos conocidos como trisomía 21, que es el síndrome de Down, y el síndrome de muerte infantil. La pregunta que surgió en mi mente fue, ¿acaso Dios permitió esto? ¿Dios diseñó a mi hija así? ¿Cómo es que el arquitecto del universo, cómo es que aquel que he leído que es bueno permite que mi hija venga así?
No hay consuelo en pensar que Dios no tiene el control. La única esperanza es recordar que estamos en las manos de un Dios soberano, que ordena la caída de un pájaro, que pone reyes y quita reyes, que desarrolla la columna vertebral de un bebé en el vientre de su madre, o permite que el cerebro de una niña no se forme totalmente. Pero en medio de un diagnóstico así, no nos queda más que descansar que Dios es bueno y que Dios tiene el control aún de las cosas que no entendemos, y todo lo que venga de Dios entrará en la categoría de cosas buenas. Toma un tiempo y habla con Dios.